Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, sábado de la 23ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la casa sobre roca. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó desplomándose. Y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público. Jesús nos sigue instruyendo en el sermón de la llanura. Él es el maestro, nosotros sus discípulos. Y hoy la palabra nos invita a la coherencia de vida. Nos dice la palabra que en aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos: no hay árbol sano que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. Interesante, queridos hermanos, Jesús invita a sus discípulos, a cada uno de nosotros. Nosotros hemos de reconocer quién es verdaderamente discípulo por sus obras, por sus frutos, pero esto sobre todo para cada uno de nosotros. Y esto nos va a revelar si realmente somos discípulos fieles de Cristo, que nos comprometemos con la instauración del reino de los cielos en el corazón de nuestros hermanos. Por eso, si nosotros estamos sanos, llenos de la gracia de Dios, y dejamos que esa gracia se transforme en nuestro corazón, y nosotros colaboramos con ella, entonces produciremos frutos buenos. Y así, estos frutos son las obras de misericordia en favor de nuestros hermanos, el compromiso de instaurar la paz, la justicia, de esa caridad del Evangelio. Pues si somos de Cristo, nuestras obras serán según Cristo. Pero si realmente no somos de Cristo, entonces nuestras obras no serán de Cristo, porque no se recogen higo de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. Por eso, queridos hermanos, cultivemos este don del discernimiento, para que podamos distinguir los verdaderos discípulos, pero sobre todo que apliquemos esto a cada uno de nosotros, que también nos analicemos a la luz de la palabra, y si no estamos produciendo los frutos de misericordia que el Señor quiere, entonces convirtámonos, dejémonos transformar por la palabra de Dios que nos da su gracia. Por eso Jesús sigue insistiendo en esta coherencia. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Pues que nuestro corazón rebose del amor y la misericordia del Padre. Ya Jesús lo decía en el sermón: verterán sobre ustedes una medida colmada, generosa, rebosante. Pues que rebosemos del amor y la misericordia de Dios, de esta bondad de nuestro Padre, para que así obremos siempre el bien en favor de todos nuestros hermanos. Y así, siendo verdaderos discípulos, sigamos a Jesús en este compromiso de instaurar el reino en el corazón de muchos hermanos. Pues que nos llenemos de la bondad de Dios, para que de nuestros labios solamente surjan palabras buenas que glorifican a Dios y edifican al prójimo. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús continuó diciendo a sus discípulos: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica,
Les voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa y no pudo derribarla porque estaba sólidamente construida. Qué hermoso, queridos hermanos. Jesús nos habla de edificar nuestra vida sobre roca, es decir, sobre Él, porque Cristo es la roca de salvación. Y en este sentido, Jesús nos invita a colaborar con su gracia. Él nos ha salvado, Él nos ha liberado con su muerte en la cruz. De su costado abierto nace esa gracia que nos purifica de nuestros pecados, nos alimenta y nos da fuerza y calor. ¿Y esto para qué? Para que testimoniemos a Jesús no solamente con los labios, sino sobre todo con el testimonio de vida. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que digo? Jesús nos exige a este compromiso, queridos hermanos, a que realmente profesemos nuestra fe no de la boca para afuera, sino desde dentro, desde ese corazón enamorado de Dios, dar testimonio de Jesús en medio de este mundo. ¿Y cómo damos testimonio? Jesús es el Maestro, Él es nuestro modelo, dando la vida por los demás. Si el amor y la misericordia de Dios brotan del misterio pascual de Cristo, de su entrega amorosa en la cruz para salvarnos, entonces nuestra vida tiene que ser una entrega constante a Jesús en los hermanos, especialmente en los que sufren, en los pobres. Y esto nuevamente es un llamado para colaborar con la gracia de Cristo. Pues el que escucha sus palabras y las pone en práctica se parece a uno que edificó una casa, cavó, ahondó y puso los cimientos. ¿Dónde ponemos nuestra confianza, queridos hermanos? ¿Nuestra vida está cimentada realmente en Cristo? Cavamos y ahondamos para que Cristo permanezca siempre en nosotros, para que ahondemos en esa amistad, en ese misterio profundo de su amor y su misericordia. Pues qué bonito, queridos hermanos, el cultivar la amistad con Jesús, la oración con nuestro Padre Dios, y esto en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en los momentos de dificultad, de persecución e incluso de muerte, que arremeterán con nosotros porque así es la vida, sin embargo, si estamos cimentados en Cristo, no seremos derribados porque nuestra vida está sólidamente construida, edificada en Cristo. Pues pidamos al Señor que cultivemos esta amistad con Él, que cavemos en nosotros, que hondemos en nuestro corazón ese misterio pascual de Cristo, para que así, profesando nuestra fe en Él, no solo de palabras sino de obras, le proclamemos como nuestro Señor con el testimonio de nuestra vida, con esa entrega generosa a nuestros hermanos, en esta tarea de instaurar el reino de Dios en el corazón de ellos. Pues que el Señor nos haga colaboradores de su gracia, para que en medio de las dificultades, las enfermedades, las tribulaciones o incluso las persecuciones, seamos mantenidos firmes en la fe por ese amor a Jesucristo. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús culminó de decir a sus discípulos: el que escucha mis palabras y no las pone en práctica, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sobre arena, sin cimiento. Arremetió contra ella el río y enseguida se derrumbó desplomándose, y fue grande la ruina de aquella casa. Queridos hermanos, y este es un llamado a la humildad, pues siempre hemos de crecer en esa necesidad de Jesús, en esa hambre y sed de Dios. Por más que nos sintamos que estamos fortalecidos en Cristo y por más que estamos perseverando en el combate espiritual, no hemos de bajar la guardia, sino más bien perseverar, ahondar en esta amistad, pues si nosotros dejamos de confiar en el Señor y confiamos en nuestras solas fuerzas, entonces nos quedaremos sin cimiento, y cuando vengan las dificultades, los problemas, las tribulaciones, entonces nuestra casa se derrumbará, nuestra fe se derrumbará. Por eso quien realmente se convierte a la fe en Cristo, por más dificultades que hayan en la iglesia, por más pruebas que nos ponga la vida, permanece firme. Quien no, perece, porque no puso su confianza en el Señor, sino que está poniendo su confianza en sus propias fuerzas o en su propia ideología. Y nos dice el Señor claramente, cuando no dejamos nuestra vida en las manos de Dios, cuando nuestra confianza se pone en nuestras solas fuerzas, entonces es grande la ruina de aquella casa. Es decir, que estamos en riesgo de condenación eterna. Esta es una realidad, queridos hermanos. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor humildad de corazón y que nos conceda el don de la perseverancia final, para que siempre confiemos en Dios, para que pongamos nuestra vida en las manos de Jesús, para que escuchando su palabra y poniéndola en práctica, nos apartemos del maligno, de esa tentación de poner nuestra confianza en nuestras solas fuerzas, pues nosotros no nos podemos salvar, queridos hermanos, solo Cristo Jesús nos salva, pues que advirtiendo del peligro de poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas o en nuestras propias ideologías, fortalezcamos nuestro encuentro con Cristo, para que así nuestra fe no se derrumbe en medio de las dificultades de la vida, que seamos conscientes de este riesgo de la condenación eterna, para que así, implorando la fortaleza del Espíritu, seamos dóciles a las palabras de Jesús, para que poniéndolas en práctica,
perseveremos hasta el final. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo en el Sermón del Llano. Te pedimos en primer lugar, Jesús, el don del discernimiento, que distingamos realmente quiénes son tus discípulos, quiénes son discípulos verdaderos, que apliquemos este discernimiento especialmente a nosotros mismos, para que produciendo frutos de misericordia, como fruto de tu gracia y de nuestra colaboración, podamos ser discípulos fieles, que te siguen hasta el final, que nos comprometemos en instaurar el reino de los cielos en el corazón de nuestros hermanos, que produzcamos frutos de justicia, para que así compartamos esa bondad de Dios que está rebosante en nuestro corazón. Ayúdanos, Jesús, a alabarte y glorificarte con nuestros labios, pero sobre todo con nuestra vida. En segundo lugar, Jesús, te pedimos coherencia de vida, que proclamemos con nuestros labios que tú eres el Hijo de Dios, que eres nuestro Señor, pero que sobre todo pongamos en práctica tu palabra, pues allí nos jugamos nuestra coherencia, nuestro discipulado. Danos la fortaleza, Jesús, para colaborar con tu gracia, para que cavando y ahondando en nuestra amistad contigo, podamos mantenernos firmes en la fe, a pesar de las dificultades, tribulaciones e incluso persecuciones que se dan en esta vida. Y finalmente, Jesús, te pedimos la humildad y la perseverancia final, que advirtamos del peligro de poner nuestra confianza en nuestras solas fuerzas, que tampoco pongamos nuestra confianza en ideologías, en esquemas doctrinales, en rigorismos o laxismos religiosos. No, Jesús, que seamos conscientes que si ponemos nuestra confianza en esas cosas y no en ti, nuestra ruina será grande, pues estaremos en riesgo de condenación eterna. Danos tu fortaleza, Jesús, para que siendo dóciles a tu palabra, podamos practicar tu palabra, para que así, dando testimonio alegre de ti en medio del mundo, podamos perseverar en nuestra fe, para gozar de la verdadera vida por toda la eternidad. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.